Lo primero que voy a hacer yo ahora es hacer como un barniz de lo que son los activos alternativos, porque últimamente han estado bastante en la prensa, ¿verdad? Han estado bastante en las conversaciones, en los mercados financieros, y nos pareció importante en la mesa de finanzas poder profundizar un poquito más, porque son activos que no están tan, ¿cierto? No son tan conocidos, porque además es un activo que todavía sigue siendo bastante pequeño en volumen transado comparado con los activos que llamamos tradicionales, acciones, bonos, etcétera. Bueno, aquí tenemos una noticia en pantalla que siempre están saliendo, ¿verdad? Pero elegimos esta porque es relativamente reciente, de este mes de mayo, donde se muestra ahí que la inversión en activos alternativos ya representa cerca del 30% de la cartera de los altos patrimonios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se ha elevado tanto este volumen, verdad? ¿Qué ventajas tiene este tipo de productos financieros, cierto? Denominados activos alternativos, versus los activos tradicionales como los bonos, las acciones, ¿cierto? Y se dice que estos productos podrían ser estabilizadores, ¿cierto? En etapas de volatilidad, mercados súper volátiles como los que venimos viendo hace ya un tiempo, ¿cierto? Y con ello mejorar algunas rentabilidades, ¿cierto? Que vamos a ver por qué eso sería así, vamos a ver en unas slides un poco más adelante. Ahora, esta lámina que tenemos en pantalla, dos noticias súper importantes. A ver, la primera, Chile avanzará en inversión de activos alternativos, pero aún se ubica lejos del promedio de la OCDE. ¿Ok? Salió esa noticia hace muy poco, ¿cierto? El 16 de abril del 2024, dado que el Banco Central de Chile elevó el límite de inversiones en estos instrumentos para los fondos de pensiones o AFP. Súper comentado en el mercado, era lo que se venía esperando ya hace un tiempo. Se permitió a los fondos de pensiones invertir en activos alternativos en el año 2017, pero desde esa fecha venían conversaciones y discusiones sobre que los límites de inversión eran muy bajos. ¿Ok? Esto se modificó en el año 2020, se elevaron un poquito los límites de cada uno de los fondos, pero seguían siendo bastante bajos. Ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo de la pantalla Alemania y Dinamarca están sobre el 50%. Imagínense la tremenda diferencia. Y los fondos de pensiones de países de la OCDE destinan en promedio un 20,6%. Es decir, nosotros seguimos todavía muy bajos en nuestros límites de inversión. La noticia a la derecha, ahí puntualmente lo que hizo el Banco Central, ¿cierto? Elevó los límites de inversión para FPs en estos productos y la industria prevé una mayor rentabilidad en los fondos de pensiones y por lo tanto mejores pensiones para todos nosotros, ¿verdad? Eh, y eso es lo que se persigue. O sea, vamos a ver un poquito más adelante que estos productos pareciera que tienen más rentabilidad. Esta hoja que tenemos acá en pantalla, solamente para mostrar los volúmenes, ¿cierto? Más o menos de qué volúmenes estamos hablando. Solamente por mencionar, en diciembre del 2023, por ejemplo, o sea, al cierre del año pasado, casi 12.000 millones de dólares, ¿ya? O un 6,3% aproximadamente de los activos bajo gestión de todos los fondos de pensiones estaba ya en este tipo de activos llamados activos alternativos, ya sea locales o extranjeros. Ahora, hay un desafío bien grande y una oportunidad, hay un desafío bien grande y una oportunidad de que gestoras de fondos, como la que yo estoy en el directorio, ¿verdad? Que son gestoras de fondos locales, ¿cierto? Poder ofrecer productos suficientemente rentables, con una buena relación riesgo-rentabilidad a todos los institucionales, ¿cierto? Para que los institucionales opten por invertir en activos alternativos locales, ¿cierto? Son operaciones súper reguladas por la Superintendencia de Pensiones y por lo tanto ahí tenemos una oportunidad local, ¿cierto? Aquí en Chile de poder ofrecer muy buenos productos a inversionistas institucionales. Eh, si vamos a la siguiente, y un poquito más entrando en el detalle de qué son los activos alternativos. Bueno, en general, podríamos decir que estos productos son una clase de inversión súper importante para Family Office, pero en la definición puntual podríamos decir que es cualquier activo distinto o no tradicional. Por ejemplo, podríamos hablar de inversión en arte, podríamos hablar de inversión en vinos de alta calidad, por ejemplo, podríamos hablar de inversión en colecciones de autos exitosos también, ¿cierto? Todo eso son inversiones en activos no tradicionales, infraestructura, por ejemplo, ahí todo tipo de activo que potencie la actividad económica, aeropuertos, hospitales, escuelas, carreteras, señales de telefonía, en fin eh, activos no tradicionales. ¿Okay? Ahora, estos productos, dado lo que estoy diciendo, ¿cierto? Tienen ciertas características. O sea, el hecho de que no sean activos con cotizaciones diarias, ¿verdad?
eh, nos da un desafío y una oportunidad. Las características que vemos ahí en pantalla son activos que tienen baja correlación con respecto a los activos tradicionales. ¿Por qué? Porque por su manera de operar y por su forma, uno no ve cotizaciones, ¿ya? Uno no ve cotizaciones de precios de mercado. Por ejemplo, la acción de Apple, la acción de Tesla, tienen precio de mercado diario. Puedo ir a Bloomberg o a algún proveedor de precios, ¿verdad? Y yo puedo ver precios de ese tipo de instrumentos financieros. En el caso de una infraestructura, como les mencioné recién, yo no puedo ir a mirar un precio de mercado, ¿cierto? A un proveedor de precios. Y por lo tanto, dado esto, muchas veces estos productos tienen baja liquidez también, ¿ok? Eh, Volviendo al caso de las acciones que les mencioné, ¿verdad? Que son acciones que yo, si no me gustan, las puedo vender. Puedo ir al mercado y venderlas al día siguiente, ¿verdad? En cambio, si tengo un edificio, por ejemplo, yo no puedo ir a venderlo al día siguiente. Son productos muy poco líquidos. Y dado eso, si los quiero ir a vender, probablemente tenga que bajar el precio, tener algún castigo, en fin, ¿cierto? Entonces, operan de manera diferente a los activos tradicionales y por lo mismo tienen baja correlación con los activos tradicionales como bonos o acciones. Y por eso mismo me permitirían disminuir un riesgo del portafolio, disminuir el riesgo, poder diversificar, etcétera. Los principales inversionistas en este tipo de productos, como vemos ahí en pantalla, en el primer gráfico de arriba, la línea azul, son inversionistas institucionales. ¿Okay? Después tenemos, por ejemplo, Family Office, tenemos también, invierten bastante en estos productos, fondos soberanos también invierten bastante, y a la derecha, en el gráfico que está a la derecha, dentro de esos inversionistas institucionales, vemos que los que más invierten ahí son fondos de pensiones, la línea azul, después compañías de seguros, fondos soberanos y endowments, ¿cierto? Fondos de fundaciones. Eh, Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que hace que el volumen transado de este tipo de productos se eleve tanto? Y es porque la relación riesgo-rentabilidad de estos productos es mucho mejor que la de los bonos o acciones, que son lo que llamamos productos tradicionales, ¿cierto? Uno puede ver, ¿cierto? Que este gráfico lo muestra, que tienen una mejor relación riesgo-rentabilidad. Ahora, a largo plazo, porque como dije antes, son productos con escasa liquidez, y por lo tanto quien invierte en este tipo de productos, ¿cierto? Sabe que va a dejar ahí su dinero por un tiempo largo, en general podrían ser 5 o 10 años, y por lo tanto eso requiere, yo pido una mayor rentabilidad por esa menor liquidez, y por lo tanto efectivamente tendrían una mayor rentabilidad. Y bueno, y hay un montón de evidencia que así lo dice, ¿eh? O sea, eso es, hay un montón de evidencia y eso es lo que se busca al invertir en este tipo de productos. Ahora, los gráficos que vemos en pantalla son volúmenes globales, volúmenes a nivel global, digamos, no solamente en el mercado local, y ahí podemos ver en el primer gráfico que del 2014 al 2022 esto se elevó considerablemente, ¿cierto? O sea, se elevó muy fuerte, digamos. Ahí el 2023 cayó un poquito porque las tasas, una de las razones por las que se invertía tanto acá era porque tenían mejores retornos. Con el alza de tasas durante los últimos años, sabemos, ¿cierto? Ya se perdió un poquito el incentivo en algunos tipos de activos alternativos, por eso bajó ahí un poco el 2023, pero siguen teniendo un crecimiento considerable. En el gráfico de la derecha, la línea de más abajo es la inversión en activos alternativos y solamente ahí mostrar que a pesar del crecimiento fuerte que han tenido durante los últimos años, comparado con los activos tradicionales como renta fija, renta variable, sigue siendo bastante bajo. ¿Ya? Simplemente para mostrar eso. Ahora si vamos a la hoja siguiente, bueno, ahí como les digo, hay muchos activos alternativos, hay tipos distintos de activos alternativos. Yo mencioné infraestructura adelante, por ejemplo, ahí Gaby va a comentar un poquito más de detalle. Tenemos Vertup Capital, Real Estate, bueno, en fin, distintos tipos de activos llamados alternativos. Y ahí mostrar un poquito también la evolución global de estos activos por el subconjunto, digamos. Y ahí lo que llamamos buyout, que vamos a ver un poquito más adelante, es el más importante dentro de este gran grupo de activos denominados alternativos. Si vamos a la siguiente, ahí mercado local, AFPs. Como les comentaba delante, esto a cierre del 2023, si bien se ha elevado desde el 2018, solamente tenemos estadística acá porque recordemos que esto se permitió a los fondos de pensiones empezar a invertir en estos productos en el 2017 recién, y por lo tanto tenemos data desde el cierre del 2018. Aquí comentar que esto se ha elevado bastante, pero a cierre del 2023
alrededor del 6% de la OEM o de los fondos bajo administración, y se espera con esta alza gradual que permitió el Banco Central el mes pasado, lleguemos al año 2027, esto es un aumento gradual de límites, al 12% al 12% de la inversión total de la AFP, lo cual tampoco es tanto comparado con los países en desarrollo, como les comenté antes, ¿verdad? Igual estamos bastante atrás comparado con todos los países mayor al 50%, como les comenté, Dinamarca. O sea, representa un aumento, pero todavía hay mucho espacio para crecer. Ahora, estos activos alternativos en general eran activos donde invertían los institucionales, ¿ok? Básicamente, inversionistas institucionales, porque los montos, el valor de entrada era muy alto. Entonces, claro, para entrar, para formar parte de estos activos, la inversión era tan fuerte que en realidad no era posible que inversionistas pequeños o retail pudiéramos también tomar exposiciones en este tipo de productos. Sin embargo, ahora varias gestoras de fondos, acá en Chile incluso, varias gestoras de fondos están ofreciendo a sus clientes este tipo de productos. O sea, nosotros podríamos tomar exposición por ejemplo, en inversión inmobiliaria, que es la que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Y mostrarles acá una gestora de fondos que es Itaú, pero encontramos en el mercado también estos productos en otras gestoras, para que ustedes vean que hoy día podrían ir a invertir y tener exposición en estos productos, teniendo en cuenta que su reglamento interno especifica detalladamente que son productos que se requiere alta tolerancia al riesgo y además son inversiones de largo plazo. ¿Ok? Entonces, el reglamento interno lo detalla, pero sí hoy día tendríamos acceso a estos productos, lo cual es un tremendo avance en el mercado financiero local. Hasta ahí les comento yo, si tienen preguntas al final, quedo atenta, pero ahora pasamos a que Gaby nos cuente un poquito más. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ah, ya. Sí. Yo creo que en el fondo lo más importante decir de los activos alternativos, y más que de los activos alternativos, carteras de inversión. Hay un gran problema al entender cuál es la razón detrás de la cual o por la gente personas hacen una cartera de inversión. La realidad o la razón por la cual uno hace una cartera de inversión no es para lograr una mayor rentabilidad. Uno hace una cartera de inversión para diversificar riesgo. O sea, puede ser que uno también, al diversificar riesgo, si uno logra una misma rentabilidad con un riesgo menor, entonces logra una mejor rentabilidad ajustada por riesgo. Por cada unidad de riesgo, uno logra una mejor rentabilidad. Pero la búsqueda principal de hacer una cartera de inversión o de diversificar a través de diferentes clases de activos es justamente reducir el riesgo de una cartera. ¿Cómo se reduce el riesgo de una cartera? Buscando activos que tengan baja correlación entre sí. Los activos alternativos se caracterizan por esto, por tener una baja correlación o por moverse de manera diferente a cómo se mueven los activos tradicionales. ¿Qué son los activos tradicionales? Los activos que básicamente están listados en bolsa, que son los bonos y las acciones o la renta fija y la renta variable. Ahora, como todos nosotros somos individuos aversos al riesgo en materia de inversiones, se supone que para cada factor de riesgo adicional que nosotros asumimos, exigimos una compensación adicional. Independientemente de que los activos alternativos no estén muy correlacionados con los activos tradicionales, hay una característica de los activos alternativos y es que carecen de liquidez. No son activos líquidos. Por renunciar a la liquidez, si yo comparo un activo alternativo contra un activo tradicional y yo me quiero salir de un activo alternativo, tengo que pensar en alguien que va a ser mi contraparte. Alguien me tiene que buscar la otra punta. Por lo tanto, yo voy a exigir un mayor retorno o una mayor rentabilidad para entrar en una inversión de este tipo. Eso es lo que se llama el premio por iliquidez o el premio por falta de liquidez. Por lo tanto, estos activos se caracterizan por tener una baja correlación con los activos tradicionales o típicos, o los que normalmente forman parte de las carteras de inversión,
y por otorgar una mayor rentabilidad en el mediano y largo plazo como consecuencia de no tener el atributo de la liquidez. O sea, este no es un instrumento de inversión para entrar si es que yo sé que voy a necesitar permanentemente sacar plata de acá para hacer frente a necesidades de caja, ¿no? Eh, el tema de la resistencia a los ciclos económicos es muy cierto, sobre todo en uno de los activos alternativos clásicos, como es el caso de los commodities. Los commodities se mueven exactamente al revés de lo que se mueve, por ejemplo, la inflación. Los commodities son un muy buen activo, ofrecen una muy buena rentabilidad en momentos de mucha inflación y viceversa, ¿verdad? Entonces, hay que ver en qué momento del ciclo también estoy, si me quiero proteger de la inflación o no, si estoy invirtiendo para el mediano y largo plazo. Por lo general, los inversionistas institucionales hacen mucho hedge también entre lo que tienen que responder a obligaciones de mediano y largo plazo, entonces quieren inversiones de mediano y largo plazo para responder a esas obligaciones a las que van a tener que hacer frente, ¿no? Pero en las carteras individuales también puede pasar eso. Puede ser que yo tenga un porcentaje de la cartera de inversión invertida en activos muy líquidos que no van a tener una apreciación importante, pero que yo puedo liquidar, valga la redundancia, rápidamente si tengo que hacer frente a alguna emergencia familiar, y otro porcentaje, capaz que más importante, puede estar invertido en activos menos líquidos, que sé que no me voy a poder salir fácilmente, pero a través de los cuales busco una apreciación mayor de mi capital y que no están necesariamente correlacionados con los otros activos de mi cartera, ¿no? Bueno, esto que les decía de la liquidez es un tremendo tema. En principio no tienen mercado secundario. Hay algunos activos alternativos, como es por ejemplo el caso de los private equity, que se transan en un mercado secundario, pero que tampoco es un mercado líquido, ¿no? ¿Verdad? O sea, en algún momento, les voy a dar un ejemplo, porque a mí me gusta mucho que me hablen con ejemplo, un private equity cuando compra una posición controladora en una compañía y necesita una posición controladora o co-controladora, porque en realidad si no, no puede hacer las modificaciones que quiere para lograr los ahorros de costo, o las sinergias que quiere lograr, o cambiar la estructura financiera para aprovechar los beneficios tributarios que quiere aprovechar. Una vez que logra esto, lo que en realidad lo que hace es que logró disminuir de alguna forma el riesgo de su inversión, por lo tanto, ya va a lograr una rentabilidad menor. La rentabilidad de alguna forma va de la mano del riesgo de la inversión. Quizás la inversión sigue teniendo una rentabilidad atractiva para otro tipo de inversionista, pero para el private equity que persigue una rentabilidad mucho más interesante, no. Entonces hay un mercado secundario donde esa inversión se transa porque ya a este inversionista que entró, que transformó y que fue exitoso en la transformación de esa inversión, ya no le es interesante. Entonces, puede haber algunos casos donde tengo ventanas de salida y otros casos donde puedo transar posiciones en un mercado secundario que no se caracteriza tampoco por una gran liquidez, ¿no? El proceso de evaluación y la selección de las inversiones es tremendamente importante. Igual que el tema del due diligence, ¿no? ¿Verdad? Y de cómo voy a invertir, si voy a invertir de manera directa, si voy a invertir de manera directa, si voy a coinvertir, si voy a invertir a través de fondos. Súper importante el proceso de due diligence, la valoración es fundamental, dado que además estas inversiones carecen de mercado secundario, es súper importante la valoración. En el real estate, en particular en otros mercados, como es en Estados Unidos, hay fondos que se caracterizan por transarte y por ser real estate, o sea, de alguna forma ser fondos alternativos porque responden al real estate, pero son los REITs, o sea, tienen precios, y hay otros fondos que en realidad responden a valorizaciones o appraisals o a tasaciones, y entonces uno ve que evolucionan de manera distinta. Uno refleja más los precios, refleja las tasaciones, y otro está mucho más relacionado con los precios de las compañías small caps, ¿no? Hay que tener en cuenta eso.
Por lo general, los activos alternativos o invertir en activos alternativos tiene un costo mayor que invertir en activos más tradicionales. Pero de alguna forma esto está más que compensado con la rentabilidad que otorga este tipo de instrumentos. O sea, si ustedes lo piensan, lo mismo sucede con los activos tradicionales. O sea, si yo quiero invertir en un fondo mutuo que persigue alfa o que tiene una estrategia activa y que le quiere ganar un índice, probablemente ese fondo mutuo tenga un fee mucho más alto que un fondo mutuo que tiene una estrategia pasiva y que básicamente lo que quiere es replicar el índice que está siguiendo. Entonces, hace todo el sentido del mundo que sea más caro, pero porque, bueno, básicamente me otorga una mayor rentabilidad. Eh, bueno, este es un ejemplo de algunos tipos de activos alternativos. En este caso en particular se trata del tema del Venture Capital. El Venture Capital, por lo general, cuando uno invierte en Venture Capital, son las etapas más tempranas. Muchas veces las compañías están recién, por eso se llaman incluso capital semilla, digamos, están incluso en la etapa pre-revenue, o sea, es una idea con un muy buen management que nosotros sabemos que quizás en etapas anteriores o en un momento anterior ya desarrolló una idea y ya llevó esa idea, por ejemplo, en mercados como en Estados Unidos, ya generó un par de llegó a un par de empresas que llegaron a su etapa IPO y entonces nosotros le creemos al management, pero probablemente no vamos a ver ni que hay patente, ni que hay un producto desarrollado, hay una idea, hay un plan, pero todavía no hay contratos firmados, digo, entonces lo que estamos buscando es invertir en empresas que se encuentran en las primeras etapas y financian las necesidades iniciales, ¿la verdad? De esta idea, de esta especie de emprendimiento que busca una determinada escalabilidad. Por lo general, para un inversionista, cuando un inversionista quiere invertir en Venture Capital, no invierte en una compañía, invierte en un portafolio o en un fondo de Venture Capital. No se supone tampoco que todas las inversiones de ese fondo de Venture Capital van a ser exitosas. Algunas de las inversiones de ese fondo de Venture Capital no van a ser exitosas, pero lo que sí se supone es que las inversiones de ese fondo que van a ser exitosas van a ser más que suficientes para cubrir las que no lo han sido y para otorgar una muy buena rentabilidad, ¿no verdad? Entonces, se supone que el Venture Capital no solamente le otorga financiamiento, le ayuda a crecer, pero además se convierte como en una especie de ángel, de promotor, le abre puertas, le ayuda en el diseño de su estrategia, le consigue partner, lo asesora, lo agarra de la mano a esta persona, a este creador de esta idea, que tiene esta muy buena idea, que el Venture Capital entiende que es una muy buena idea y lo acompaña en este proceso para hacer que esta idea germine y se transforme en una realidad y que sea exitosa. ¿Vamos? Bueno, los buyouts claro, los buyouts, yo ya hablé de esto un poco, es la compra de una empresa pública por una entidad con una estructura de propiedad cerrada. Acá básicamente los buyouts se caracterizan por tener un alto nivel de apalancamiento y lo que hay atrás de este alto nivel de apalancamiento es poder aprovechar el beneficio tributario de apalancarse con deuda. La idea no es quedarse permanentemente con este alto nivel de apalancamiento, sino ir bajando paulatinamente este nivel de apalancamiento hasta quedarme con lo que vendría siendo el ratio de financiamiento típico de la industria, ¿no verdad? Pero lo que se busca en realidad es no solamente aprovechar este beneficio tributario, sino además mejorar la eficiencia operativa de esta compañía. ¿Ya? Y llega un minuto en el cual, una vez que ya se ha conseguido mejorar la eficiencia operativa, a veces te da porque, por ejemplo, no sé, uno llega a un mercado que encuentra muy fragmentado
y hace todo el sentido del mundo cuando uno compara ese mercado fragmentado con lo que ha sucedido en otros países, que debiera haber una consolidación. Entonces llega un fondo de private equity y empieza a consolidar diferentes unidades en una especie, no de monopolio, digamos, pero sí de cadena, crea un programa de fidelización, optimiza el tema de la logística, la distribución, los centros de distribución, negocia mejor con los proveedores y por lo tanto logra una eficiencia operacional que si no en ese mercado tan fragmentado no hubiera sido posible lograr. Reduce después paulatinamente el nivel de apalancamiento hasta llegar a lo que sería la estructura óptima de la compañía o de la industria, y cuando llega a ese nivel, entonces se hace el IPO o básicamente se busca una salida vendiendo este fondo, esta inversión a un tercero en un mercado secundario. Bueno, los activos inmobiliarios son otro tipo de inversión en activos alternativos. Más conocido acá. Que claro, este es el más conocido y creo que además, debido a lo que eran las tasas de interés antes de octubre del 2019, uno de los más utilizados quizás en Chile, ¿no? Quizás mucha gente no lo veía como un activo alternativo, pero lo veía como un tipo de renta o una posibilidad de invertir como una segunda vivienda, a la cual arrendaban mientras vivían en su primera vivienda y además tenían el beneficio tributario. Pero la realidad es que en el fondo los activos inmobiliarios ofrecen una diversificación al portafolio, ¿no verdad? Y además, por lo general, si son activos que estoy arrendándolos y el arriendo está fijado en UF, también me brindan una protección contra la inflación, ¿no? O sea, en el último tiempo, claro, ahora la inflación puede atender a lo que es el rango meta del Banco Central, pero hace un par de años tuvimos una inflación que estaba cerca del 14%, algo que las generaciones nuevas nunca habían vivido en Chile, ¿ya? Los activos inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales, por lo general producen flujos bastante estables y los flujos provienen de alquileres. Y no hay que olvidar también que tenemos, por ejemplo, no solamente residenciales, o sea, también tenemos alquileres de edificios que se arriendan ¿cómo se dice?, para oficinas, y también tenemos hoy en día todo un tema que se ha desarrollado que es no menor, que es el arriendo de bodegas. ¿Quién invierte en este tipo de activos inmobiliarios? Invierten los fondos de inversión inmobiliarios, tanto públicos como privados, que permiten a los inversionistas acceder a esta clase de activos. También se da el leasing inmobiliario. Acá hay todo un tema igual que cambió, hay una norma contable específica que cambió, y también están las hipotecas, ¿no verdad?, que son otra forma de participar en el mercado inmobiliario. Esto es un poco más de lo mismo. Yo creo que en el fondo, para mí lo de la cobertura inflacionaria, uno como que lo pasa un poco por arriba porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un país donde la inflación no era un tema, pero cuando la inflación empieza a ser un tema es muy importante. Y la realidad es que los activos inmobiliarios sí son una fuente importante de diversificación. En Estados Unidos está el tema este de los REITs, que parece que están bastante correlacionados con el small cap, pero este tema en Chile no sucede. Y tienen un mejor retorno ajustado por riesgo. ¿Más? Sí. Los tipos de fondos. Estos son los tipos de fondos. Tenemos fondos de renta, en lo que se refiere a activos inmobiliarios, hay fondos de renta, hay fondos de desarrollo, hay fondos de plusvalía y hay fondos que son mixtos. Los fondos de renta, en realidad, son fondos que invierten en bienes raíces que están construidos para el arriendo, como por ejemplo el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias. Los fondos de desarrollo consisten en inversiones en proyectos inmobiliarios para desarrollo y venta, como por ejemplo Cimenta. Los fondos de plusvalía es lo mismo que cuando uno compra un terreno pensando en la plusvalía, es la inversión en bienes raíces para obtener ganancias de capital.
Y los fondos mixtos es una combinación de los dos, ¿no? Como puede ser el Fondo Santander Mixto. Solo interrumpir un segundo de alguna pregunta que surgió por ahí. Para los que tengan, no, está bien, para alguno que tenga algún inmueble que crea que puede ser objeto de este tipo de inversiones, quien hace esta gestión, quien define cuáles son los activos que entran a un fondo y para qué, etcétera, etcétera, son los gestores de los fondos, en este caso como aparecen aquí, Credit Corp, Santander, Independencia, ellos son en el fondo los que seleccionan los activos que incorporan a los fondos de inversión. Actúan de forma, por decirlo, fiduciaria con sus inversionistas. Sí, por lo general lo que puede pasar es que hay una administradora de fondos que desarrolla junto con alguna constructora un proyecto y entonces ese proyecto queda dentro de este fondo inmobiliario. Pregunta. Yo no veo nada. Sí, Virginia. Virginia, ¿tienes una pregunta? Sí, discúlpame, te quería pedir si podías retroceder un poquito la slide anterior, porque no alcancé a entender lo que eran las hipotecas. Hablaste de leasing, pero no entendí cómo uno podría invertir en hipotecas o algo así. Anterior, eso. Ah, que son préstamos hipotecarios simplemente. ¿Algo así? ¿Eso? Sí, sí. Ah, sí. ya. Ok. Sí. Pensé que era algo más complicado. Gracias. Sí. Ya, ok. Bueno, esto es algo más complicado. Este es otro tipo de activo alternativo, que son los hedge funds. Por lo general, los hedge funds son bastante más flexibles. No es que tienen un activo, como puede ser un fondo inmobiliario, que tengo un activo y que siempre es un fondo inmobiliario. Acá puedo tener un grado de apalancamiento distinto, puedo tener derivados, puedo no tener derivados. Por lo general puedo tener posiciones cortas o cortas y largas dentro del mismo hedge fund. Puedo invertir y por lo general se caracterizan por tener una menor diversificación. O sea, los hedge funds suelen apostar porque va a darse determinada estrategia y por lo tanto tienen bastante más riesgo porque si la estrategia en la cual está creyendo el portfolio manager no se da, hay un riesgo no menor en el hecho de que esa estrategia no se dé. Pero yo por lo general acá no he visto mucha inversión a través de hedge funds. O sea, el tema de invertir en hedge funds tiene un riesgo no menor, puede tener un riesgo no menor. No hay una calificación, no hay un tipo específico de hedge fund, no hay un hedge fund característico. Hay que hacer un doble clic y ver cómo se caracteriza cada uno de esos hedge funds. Y por lo general tienen comisiones por desempeño. ¿Pau, querés decir algo? Sí, no, cortito, los hedge funds en general son como los más complejos de toda la familia de los alternativos. Sí. Y por lo tanto son los últimos que entran en el fondo en la curva de aprendizaje de cualquier inversionista institucional. En todo caso, por lo que se ha visto históricamente, los inversionistas institucionales globales, que son los que más han metido en esto, han habido algunos contextos específicos de mercado que han hecho algún espacio de arbitraje para este tipo de fondos. Hoy se ve mucho menos. Cuando uno mira las carteras de estos inversionistas institucionales globales, la verdad es que estos fondos se ven menos. Pero porque se han desarrollado también de los otros mucho más. Pero se ven menos. Mucho más. Sí. Como esto. Este se desarrolla más. Bueno, la deuda privada yo creo que es lo que más se ha desarrollado en el último tiempo. O sea, ¿qué es la deuda privada? Bueno, la deuda privada o el crédito privado es básicamente o consiste en la provisión de financiamiento a empresas provenientes de fondos en lugar de bancos o de sindicatos liderados por bancos o mercados públicos. Y la verdad que los fondos de deuda privada persiguen una variedad de estrategias, por ejemplo, préstamos directos, deuda de riesgo, situaciones especiales, así como el tipo de deuda proporcionado a cuál es la finalidad de esa deuda,
alguna de ellas un seniority, otra es más junior, otra es más mezzanine. El préstamo a su vez puede ser para empresas que están listadas en bolsa como para no listadas, aunque es mucho más común para empresas que no están listadas en bolsa. Lo cierto es que el financiamiento bancario sigue siendo una fuente más que tradicional de deuda o de financiamiento, pero debido a varias restricciones al crédito bancario que han surgido luego de la crisis del 2008, este tema de la deuda privada ha ido creciendo permanentemente, ¿ya? Y los prestamistas tradicionales redujeron como consecuencia de la crisis del 2008 el financiamiento, y esto creó un espacio para inversionistas como son los gestores de fondos de deuda privada, que de alguna forma les permite también a estos gestores obtener un spread interesante en sus colocaciones, ¿no verdad? En función del spread de crédito que ellos le asignan a las diferentes emisiones. Entonces ha sido como un win-win de alguna forma, esta solución de reemplazo de este crédito que antes otorgaban los bancos, es un espacio del cual ahora los bancos se han ido retirando paulatinamente. ¿Vamos? Después hay los activos alternativos secundarios, se refieren a la compra y venta de participaciones en fondos o activos alternativos que ya han sido previamente adquiridos por otros inversionistas, esto es con los fondos de private equity. Muchas veces lo que sucede es que los fondos de private equity se especializan, ponte tú, en un sector, y a medida que van adquiriendo más inversiones en un sector, corren el riesgo de estar muy concentrados. Para evitar ese riesgo de concentración, empiezan a deshacerse o a vender las inversiones que ya están más maduras. Entonces, por eso se da, bueno, porque ya han logrado, digamos, los rendimientos que buscaban, y porque quieren no estar tan concentrados en un sector. Les podría dar el ejemplo de un fondo de private equity que ha hecho esto en Chile de una manera extremadamente exitosa, es que empiezan a salirse de las primeras inversiones y las venden en el mercado secundario, ¿no verdad? De alguna forma esto permite volver a tener una diversificación de la cartera, mitiga la curva de J para los que empiezan a entrar, digamos, ¿no? Para el que fue el primer inversionista, y tiene una relación, hace una relación atractiva, riesgo-retorno, para los que empiezan a entrar en este tipo de inversiones, ¿no verdad? Yo no sé si la diapositiva de la curva de J viene ahora como para explicar. Ya. La curva de J es un efecto que sucede por lo siguiente: cuando se forma un fondo de private equity, lo que hace el general partner es que él llama a lo que se llama un capital call. Entonces él hace como un llamado a una ronda de financiamiento. Una vez que todos los diferentes partners se han comprometido a hacer sus aportes de capital, él empieza a mirar las diferentes alternativas que hay para invertir los montos que todos se han comprometido o que todos han desembolsado. Mientras no encuentra las alternativas estas interesantes, se produce este flujo de caja neto para los inversionistas, porque los inversionistas hicieron su desembolso al general partner, pero no obtienen ninguna rentabilidad por esta inversión. A medida que el general partner empieza a realizar las inversiones con lo que fue recaudando en los capital calls, entonces los inversionistas empiezan a ver la rentabilidad positiva de sus inversiones. Por eso se da este efecto de la curva de J. Ahora, en un mercado secundario, en la medida que yo ya tengo un private equity, donde yo ya tengo inversiones que ya están generando valor, y yo me quiero salir porque quiero disminuir la concentración en un sector, yo ya hice una inversión. Entonces yo se la voy a vender
a otro inversionista y voy a reducirle el efecto de la curva de J, porque él directamente ya va a entrar en una inversión, no va a tener que buscar una inversión desde cero. Entonces es positivo para los dos, digamos, para el que vende, porque reduce la concentración en un sector en específico, y para el que compra, porque reduce el tiempo que pasa hasta que empiezan a rentar las inversiones, que es el efecto de la curva de J. Solo en este punto importante, pensando cuando uno mira los fondos de pensión, entonces como uno como inversionista, como futuro pensionado, los resultados de este tipo de cambio de estrategia de inversión respecto a los fondos no se ven de forma inmediata. Estos son unos tipos de inversiones que, como ya explicaron, son fondos que son a 10, 12, 15 años plazo, y con este tipo de desempeño previsto, estas curvas. Lo que significa que las AFP, para ir diversificando, empiezan ahora a invertir de a poquitos, todo el tiempo, de forma constante, gradual, y estos efectos se empiezan a ver en como 10 años en la rentabilidad de los fondos. Es de largo plazo. No es algo que vamos a ver el próximo año porque subieron los límites de inversión, una rentabilidad más alta en los fondos. Eso no funciona así. Solo eso. Es verdad. Ya. Bueno, esto es cómo han ido cambiando la composición de los fondos de pensiones en las diferentes clases de activos a medida que ha ido pasando el tiempo. La verdad que nosotros estamos como un poquito como behind the curve, por decirlo de alguna forma, en materia de inversión en activos alternativos. En el último tiempo, el hecho de que las tasas hubieran estado tan altas no nos jugó en contra, ¿no? ¿Verdad? Porque en el fondo, claro, tuvimos tasas muy buenas, pero igual que tampoco nos jugó mal el dólar en el último tiempo, porque en el fondo A, por ejemplo, casi el 80% de la cartera, el 90% de la cartera está invertido afuera. Por eso no es coincidencia que en el primer trimestre de este año los fondos tuvieron la mejor rentabilidad desde el inicio del sistema, pero básicamente es por el dólar, por la evolución del tipo de cambio. Pero básicamente nosotros debiéramos tender a tener una mayor participación o un mayor porcentaje de la cartera invertida en activos alternativos. Si es que en el fondo buscamos una apreciación o un crecimiento importante de los montos ahorrados en las cuentas individuales. O sea, es un poco triste ver que en el fondo toda la discusión o gran parte de la discusión se ha centrado solamente en cuánto hay que aumentar del porcentaje de la cotización obligatoria, porque en realidad es cierto que se está ahorrando muy poquito, es cierto que los parámetros nunca fueron modificados. Igualmente, y es cierto que de $1 ahorrado terminamos teniendo 3 por el tema de la rentabilidad que otorgó el sistema, pero también es muy importante ir cambiando los límites de inversión en los diferentes tipos de activos. Y hoy en día estamos un poco confundidos porque como consecuencia de la pandemia tuvimos un momento en el cual las tasas de interés estuvieron muy altas, pero antes de la pandemia las tasas de interés estaban por el suelo. Entonces nosotros tenemos que pensar que si nosotros queremos vivir, estamos pensando que la gente se jubila entre los 60 o los 65 años, con una esperanza de vida de 85 años, entonces para poder sobrevivir eso con un sueldo decente, con un aporte decente, hay que buscar una apreciación del monto ahorrado. Y para eso es necesario tener un porcentaje mayor de la cartera invertido en activos alternativos. Bueno, es importante que las otras regulaciones acompañen esto, porque una de las cosas que, por ejemplo, unas características de los fondos de pensiones es que puede haber que los inversionistas pueden ir cambiando de fondo. Y en definitiva, esto está bueno porque le da la libertad a las personas de ir cambiando de fondo, pero la contrapartida de eso es que invertir en estos fondos que tienen poca liquidez y a largo plazo se contrapone un poco a esa liquidez que exige esa flexibilidad para moverse de fondos.
Así que son temas porque juntos. Sí, y además hay todo un tema de límites, digamos, que nunca se menciona, lamentablemente, ¿no? ¿Verdad? Que toda la discusión queda solamente en el porcentaje de la cotización, lamentablemente. Bueno, esto es la composición de una cartera de inversión, de un endowment. Un endowment en función, así como en el caso anterior mostrábamos a través del tiempo, acá lo que mostramos es en función del tamaño del endowment. Y lo que vemos es que en el fondo, en función del tamaño del endowment, el porcentaje que se destina a los activos alternativos es mayor. O sea, para endowment mayores, mayor es el porcentaje que se destina a activos alternativos. Ustedes me pueden decir, pero hace sentido porque, bueno, en un endowment mayor, sí, es mayor el porcentaje que destino a activos alternativos, pero igual en monto sigo teniendo mucho que está en activos líquidos para hacer frente a las necesidades. Sí, es cierto, pero los endowment mayores necesitan una mayor apreciación de todas formas. ¿Ok? El modelo de endowment, si no me equivoco, nació como en la década de los 60 y fue por una persona que falleció hace muy poquito, hace como 2 años recién falleció Swenson, creo que se llamaba. David Sí, Swensen. David Swensen, y estaba en Yale, él, ¿no? En Yale, sí. Bueno, esto ya lo comenté, esto es lo de los endowments. Family Office. Bueno, estos son los Family Office. Esto es cómo han ido cambiando los Family Office. Esto es en las diferentes regiones en el mundo. En Latinoamérica, hoy en día, los Family Office más o menos tienen un 31% de su, ¿cómo se dice?, de su portafolio en activos alternativos. Acá hay un tema no menor en real estate, ¿no? Acá en Chile, sobre todo, hay un tema no menor en real estate, en inversiones de real estate. Pero también hay una relación importante, si lo vemos hacia lo que está a la derecha, las últimas tres barritas, también hay una relación importante de que a mayor tamaño del Family Office, hay una mayor composición, una mayor ponderación de lo que son los activos alternativos. Y esto es básicamente para mostrarles cómo hemos ido evolucionando en el tema de los límites de los activos alternativos dentro de los multifondos. Es impensable o es increíble pensar que los multifondos empezaron en el año 2002, hace 22 años, y hay gente que, aunque a usted le parezca mentira, todavía no sabe en qué fondo está. Y no sabe que, además, a medida que va pasando el tiempo, automáticamente va a ir cambiando de fondo por la edad, ¿no verdad? La presencia de los alternativos en los fondos de AFP empezó muy tímidamente en el 2017. Ahí se le permitió a los fondos a tener un 10%, el límite vigente hoy en día es un 13%, a los B un 8%, al C un 6%, al D un 5% y al E un 5%. Hoy en día el fondo A está en un 13%, el B en un 11%, el C en un 9% y el D en un 6% y el E en un 5%. Y la idea es seguir aumentando progresivamente y pensar en llegar en el año 2027 a un 20% en el fondo A, que igual quedamos rezagados con respecto a lo que vimos en otros mercados, un 16% en el B, un 12% en el C, que era lo que antes era el único fondo que tenían las AFP, un 7% en el D y un 6% en el E. Básicamente todo esto ha sido bastante complicado además, porque los retiros
hirieron bastante no solamente el mercado de capitales, sino lo que va a ser la rentabilidad para muchos que estaban, cuyo único ahorro para la vejez era los montos que tenían en las cuentas individuales, ¿no? Así que bueno, de alguna forma también se espera, yo creo que indirectamente lo que se espera es que esta inversión en activos alternativos compense de alguna manera lo que fueron las consecuencias de los retiros. ¿Ah? Bueno, ¿cómo invertir en activos alternativos? Yo creo que en el fondo lo más importante es definir si cada uno de nosotros quiere invertir en activos alternativos, siempre tener presente que estas son inversiones no líquidas y que por lo tanto, al no ser líquidas, si yo me quiero salir, necesito una contraparte y que cuando me quiero salir y necesito una contraparte, no tengo precios todos los días. Por lo tanto, como no tengo precios todos los días, tiene que ser algo, un porcentaje de lo que voy a invertir, tiene que ser algo, un monto que tengo disponible para una inversión de largo plazo, que no la necesito para cubrir necesidades inmediatas o imprevistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que me va a servir para diversificar, sin duda, que es importante también tener en cuenta ¿qué vehículo voy a elegir? Hay diferentes formas de posicionarme en los activos alternativos y de conseguir a través de estos activos alternativos la diversificación que estoy buscando. Y eso, y elegir, digamos, a un buen partner para hacer esta inversión, ¿no? Ya sea a través de fondo o a través de una coinversión o a través de una inversión directa, que es bastante más complicado, pero es muy importante hacer un buen proceso de due diligence, porque de alguna forma en una inversión en un activo alternativo, yo empiezo a ser como socio de la persona que me está ofreciendo ese activo alternativo. Entonces es muy importante que yo haga un due diligence o que me informe de quién es la persona que me está ofreciendo o el fondo o la coinversión o la inversión directa o el mecanismo que sea. Yo creo que no tenés más, sí. Dale, obvio. Aprovechar, hacer solo un par de comentarios. Primero, entender que para nosotros como futuros pensionados, este tipo de cambios, como lo que hizo el Banco Central, es muy importante porque tiene un impacto significativo en la rentabilidad de largo plazo. Pero como les decía, esto no se nota inmediatamente. Estos son cambios que van a pegar en 10 años, 15 años. En el fondo es una inversión que se viene haciendo a largo plazo y por eso los procesos de inversión de los inversionistas institucionales como las AFP son graduales. Es importante, van diversificando por tipo de activos, todos los tipos de activos alternativos que vimos, es súper importante, van diversificando, entonces van haciendo pequeños compromisos de inversión en distintos activos y en distintos años, distintos años de inversión para ir suavizando los ciclos económicos, en el fondo, y no invertir todo junto y no estar expuesto a un ciclo económico. Entonces, ese es el proceso, pero es algo muy bueno para nosotros como pensionados. Como ya desde el punto de vista como inversionistas, estos son activos que son difíciles de abordar como inversionistas, pero cada vez hay más alternativas disponibles de inversión. Nosotros acá, por supuesto, siempre vamos a estar disponibles si quieren hacer consultas y ver. También estamos pensando, junto con una parcería con el Itaú, hacer algunas charlas especiales, una serie de encuentros relacionados con temas específicamente de inversiones, y seguramente vamos a abordar esto también. Hoy, por suerte, dada esta historia de las AFP que han ido demandando este tipo de cosas, las instituciones locales han ido trayendo, en el fondo, la representación de fondos muy buenos globales, cosa que nosotros como inversionistas particulares antes no teníamos acceso. Hoy empieza a haber accesos más amigables y a costos más accesibles para poder empezar a armar una cartera con este tipo de activos. Así que eso es una buena noticia, hay que investigar un poco, de nuevo nosotros disponibles para ir viendo, vale la pena meterse a investigar un poco antes de invertir en cualquier cosa, y si se está empezando a invertir, por supuesto lo más recomendable siempre es ir a fondos generalistas,
En el fondo, que no sean alfa, como decía Gaby, que no traten de ganarle al mercado, sino en el fondo que vayan acompañando el mercado, por ejemplo, de private equity, es una forma como equivalente al invertir en Standard & Poor's, digamos, pero en el mercado privado. Entonces es una cosa un poco más para empezar. Solo eso. Abro micrófono para preguntas, consultas. No veo, no sé si Maite, ¿tú ves algo? Maite, ¿te fuiste? No. No por ahora. Ahí Ahí la está Jimena Jimena. Muñoz levantó la mano. Dale, Jimena. Ah, estás muteada. No se te escucha, Jimena. Ahí sí, perdón. Cuando hablan de largo plazo, ¿qué tiempo estamos hablando? ¿Cuántos años? Que la rentabilidad, el retorno de estas inversiones. Dependiendo del tipo de fondo, estos son fondos que suelen ir, la mayor parte está concentrada en los plazos de entre 10 y 15 años. Okay. Puede haber algunos un poco más cortos, dependiendo de la estrategia de inversión, pero eso es. Ahora las AFPs cuando van a invertir en esto, obviamente que tienen una regulación respecto de cuáles tipos de activos alternativos pueden tomar. No Sí, cualquiera, sí. digamos. No cualquiera y tampoco de cualquier forma, porque de hecho antes las obligaban, por ejemplo, a invertir a través de fondos locales que a su vez invertían en fondos globales. Y ahora las están dando permiso para invertir directo al fondo afuera, en un vehículo en el exterior. Todo eso sí, por supuesto, todo eso está bien normado. Ok, gracias. ¿Alguna más? Yo puse también que pueden mandar por chat alguna pregunta o algún comentario, alguna cosa. Este tema tan interesante. Dale, Pau. Oye, ¿cómo y quién regula todos estos fondos alternativos? Si son chilenos o vienen de afuera. No, ese es el gran tema de estos fondos. No hay una regulación, si bien obviamente todos estos fondos están sujetos a normas FATCA y todo eso, como regulación no existe una SEC de estos fondos, no. Son vehículos privados y por eso la importancia de elegir muy bien quiénes son los gestores. Y lo que mencionaba Gaby en el principio, el tema del due diligence y ver bien quiénes son los que están detrás de esto, porque es fundamental ese tema, porque no hay regulación detrás de estos fondos. Hay ciertas prácticas de mercado, los fondos grandes todos son parecidos, pero no hay una normativa. Sí, ahí es fundamental fijarse en el gestor y el tipo de activo también, un tipo de activo que uno más o menos conozca, creo yo. O sea, yo creo que todos Perdón, los días... hablando del tipo de activos que conozco, un tema que en general los fondos alternativos más como cercanos, familiares y comunes son los inmobiliarios, son los que uno Exacto, más eso sí. entiende, ¿no? Pero ojo que es importante pensar que si uno ya está expuesto a activos inmobiliarios, tiene su casa, tiene sus departamentos, tal vez algún departamento como inversión o este tipo de cosas, en estricto rigor como inversión de largo plazo, tú ya tienes una exposición al riesgo inmobiliario. O sea, de repente vale la pena, pensando en diversificar, invertir en algo diferente. Exacto. Si bien es cierto que un multifamily en Estados Unidos tiene correlación por ahí baja o cero con un departamento acá en Santiago, pero es importante tener en cuenta. Pero quizás para complementar lo que comentaban las chicas, claro, cuando uno va a invertir en este tipo de activos, o sobre todo un institucional, y dado que no hay normativa, hay cosas claves, como por ejemplo lo que se llama key person, por ejemplo, quién está detrás, si hay alguna persona clave, y si esa persona clave de alguna manera se va a mantener durante la etapa de la inversión de largo plazo, y si se va a salir esa persona, cuál es la cláusula de salida. También está el tema de alinear los intereses, es decir, que se pueda, la gestora también pueda poner dinero ahí, de manera que también tenga interés en tener un retorno lo más positivo posible, y el track record del sector, o del gestor. Track record es qué historia ha tenido este gestor con respecto a los fondos que ya
se han terminado, o sea, realmente es una rentabilidad considerable que vale la pena, o sea, todas esas cosas y el due diligence, por supuesto que también es clave en este tipo de activos. O sea, esas cosas son las que uno mira, digamos, si quiere invertir ahí.